El corazón late lento, roto, como si el mundo hubiera perdido sentido. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que 2000 años atrás, un grupo de filósofos encontró el modo de convertir ese mismo dolor en libertad interior? Este no es el inicio de una historia de pérdida, es el comienzo de una transformación inesperada. La cámara recorre una habitación en penumbras. En el suelo, libros abiertos. En la mesa, una taza fría. La ruptura amorosa es reciente, y cada objeto parece recordarla. La sensación es de vacío absoluto. No hay futuro, no hay mañana. Y sin embargo, la historia no comienza aquí. Porque siglos antes, en el Imperio Romano, otros también enfrentaron pérdidas que parecían insoportables. ¿Cómo lograron sobrevivir? Retrocedemos a la ciudad de Atenas, en el siglo III a.C. En medio del bullicio del ágora, surge una escuela filosófica que enseñará a mirar la vida con otra óptica. Zenón de Sitio, un comerciante arruinado tras perderlo todo en un naufragio, funda el estoicismo. Su pérdida se convierte en el motor de una doctrina que, siglos más tarde, inspirará a emperadores, soldados y pensadores. ¿Podría también inspirar a alguien devastado por una ruptura amorosa? Saltamos al Imperio Romano. Es el siglo I después de Cristo. Roma brilla con mármoles, pero también esconde un océano de sufrimiento. Guerras, traiciones, muertes tempranas. En este contexto aparece Séneca, quien escribe desde el exilio y enseña que el dolor no está en la pérdida misma, sino en cómo decidimos interpretarla. Cada carta, cada palabra suya, parece un susurro para quienes sienten que lo han perdido todo. De vuelta al presente, la ruptura ya no parece un hecho aislado, sino un eco de una condición humana universal. El abandono, la soledad, la sensación de que nada tiene sentido, son experiencias que los estoicos también enfrentaron. El dolor amoroso se convierte en un espejo de lo que ellos llamaban apatheia, la capacidad de no ser esclavo de las emociones. Pero, ¿es posible alcanzar esa fortaleza en pleno siglo XXI? Un libro se abre sobre una mesa iluminada. En sus páginas aparece el nombre de Marco Aurelio, emperador filósofo. Sus meditaciones, escritas en noches solitarias de campaña militar, no eran discursos para otros, sino recordatorios para sí mismo, soportar la pérdida, aceptar el cambio, abrazar el presente. En esas páginas, un corazón roto podría hallar la misma medicina. El dolor de la ruptura no desaparece. Late como una herida abierta. Pero ahora surge una pregunta: si un comerciante arruinado, un senador exiliado y un emperador solitario pudieron encontrar en el estoicismo una salida, ¿qué impediría que nosotros también lo logremos? La herida se transforma en una búsqueda. Y esa búsqueda apenas comienza. El dolor no es un enemigo, es un maestro. Y los estoicos lo sabían. Pero, ¿qué ocurre cuando el corazón, acostumbrado al apego, debe aprender a soltar? Esa es la lección que aguarda en el próximo episodio, el arte de dejar ir. Dejar ir no es olvidar, no es arrancar la memoria de raíz. Es aprender a convivir con la ausencia hasta que se transforma en fuerza. Pero, ¿cómo logra alguien convertir la pérdida en libertad? Un amanecer frío se filtra por la ventana. La persona rota aún sostiene objetos que pertenecieron a su expareja. Un perfume olvidado, una carta escrita a mano. Cada recuerdo arde como una herida. El apego parece imposible de romper. Sin embargo, los estoicos advertían: todo lo que amas es prestado. La vida, los seres queridos, incluso la propia existencia, nada nos pertenece de verdad. Nos trasladamos al siglo I después de Cristo. Séneca, exiliado en Córcega, escribe cartas en medio del silencio. Ha perdido poder, amigos y hasta la cercanía de Roma. Para él, cada pérdida es un recordatorio de que nada es eterno. Nada nos pertenece, todo nos es dado por un tiempo. Sus palabras suenan como una confesión íntima y como una advertencia universal. La cámara se adentra en la mente de alguien tras una ruptura. Recuerdos en forma de destellos, risas en un café, manos entrelazadas, miradas cómplices. Ahora, esos mismos recuerdos se sienten como dagas. Los estoicos hablaban de proairesis, la capacidad de elegir cómo reaccionar ante el dolor. No podemos evitar que los recuerdos surjan, pero podemos decidir qué significado darles. Siglo I en Nicópolis. Epicteto, nacido esclavo, vivió sin libertad física, pero alcanzó la libertad interior.
Enseñaba que la clave no estaba en controlar lo externo, sino en dominar lo interno. No son las cosas las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Para alguien con el corazón roto, estas palabras abren un horizonte inesperado. No es la ruptura lo que destruye, es como la vivimos. Una habitación en silencio. El espacio donde antes había dos, ahora queda con uno solo. El vacío pesa, pero también enseña. Los estoicos aconsejaban mirar la ausencia no como un castigo, sino como una oportunidad. Ahora existe espacio para reconstruirse, para volver a elegir, para crecer. El dolor es un recordatorio brutal de que nada permanece. Pero en esa verdad se esconde la posibilidad de empezar de nuevo. El protagonista decide guardar los objetos de la relación en una caja. No los destruye, no los lanza al fuego. Simplemente los coloca en silencio, como un ritual de cierre. En el estoicismo, no se trata de borrar el pasado, sino de reconocerlo y aceptarlo como parte del camino. Dejar ir es un acto consciente, un diálogo interior que transforma la herida en cicatriz. Si todo lo que amamos nos es prestado, ¿cómo aprender a amar sin miedo a perder? Esa es la tensión que enfrenta quien busca sanar con el estoicismo. La respuesta no está en eliminar el amor, sino en redefinirlo. Y en el próximo episodio, descubriremos cómo. Dejar ir no es el final, es apenas el primer paso. El siguiente desafío es aún más grande: ¿cómo volver a confiar en la vida, cuando ya nos ha arrebatado lo que más queríamos? Esa será la clave del tercer episodio. Tras la ruptura, surge una pregunta inevitable: ¿cómo confiar otra vez en la vida cuando ya nos ha traicionado? Los estoicos afirmaban que la existencia no promete certezas, pero sí ofrece la posibilidad de vivir con virtud. Una caminata solitaria en medio de una ciudad inmensa. Cada rostro desconocido refleja indiferencia. Tras una pérdida, el mundo parece hostil, como si todo pudiera quebrarse en cualquier momento. La desconfianza se vuelve el aire que se respira. Pero la filosofía estoica enseñaba que el universo no es enemigo ni aliado, es un escenario neutral donde cada uno decide cómo actuar. Siglo II después de Cristo. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribe sus meditaciones en plena guerra contra las tribus germanas. Rodeado de muerte y traición, aprendió a confiar no en la estabilidad externa, sino en su fuerza interior. Todo lo que ocurre, ocurre como debía. Sus palabras resuenan como un recordatorio: confiar en la vida no significa esperar lo mejor, sino aceptar lo que llega. La cámara se acerca a un recuerdo doloroso: la última discusión, las palabras hirientes, la traición. Esa escena se repite una y otra vez en la mente, como un círculo sin salida. Los estoicos entendían ese tormento como una ilusión: el pasado ya no existe, solo sobrevive en la mente. Y ahí mismo puede ser transformado. Un paseo por un bosque en silencio. Las hojas caen, las ramas se quiebran, pero la vida sigue brotando con fuerza. Los estoicos veían en la naturaleza un reflejo de la existencia: todo cambia, todo fluye, nada se detiene. Si confiamos en el ciclo natural, ¿por qué no confiar en que la vida, tras una ruptura, también traerá nuevos comienzos? Epicteto recordaba a sus discípulos que solo controlamos dos cosas: nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todo lo demás, incluido el amor, pertenece al azar de la vida. Confiar en la existencia, entonces, es aceptar esa frontera invisible, no luchar contra lo incontrolable, sino abrazar lo que sí depende de nosotros. El protagonista, sentado en un parque, observa niños jugando. Una sonrisa aparece, tímida, inesperada. La vida continúa y, en ese instante, surge una chispa de confianza. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque se ha integrado como parte del viaje. El corazón aún late herido, pero ya no es enemigo, comienza a ser un aliado. Si la vida puede volver a ofrecer momentos de paz, ¿puede también devolver la capacidad de amar? La confianza en la vida es solo el inicio. El verdadero desafío será aprender a confiar en uno mismo después de haber sido quebrado. La confianza en la vida se reconstruye poco a poco, como un templo en ruinas que vuelve a levantarse. Pero nada de eso sirve si no aprendemos a confiar en nosotros mismos. Y esa será la lección del próximo episodio: la fortaleza interior. Un corazón roto no se reconstruye de afuera hacia adentro, sino al revés. Los estoicos lo sabían: la verdadera fortaleza no consiste en evitar el dolor, sino en transformarlo en energía vital. Pero,
¿Cómo se logra esa alquimia interior? Una vasija rota, reparada con oro al estilo japonés del kintsugi. La cámara se acerca a sus cicatrices brillantes. Así es el alma después de una ruptura, fragmentada, pero capaz de sostenerse con más fuerza que antes. Para los estoicos, el sufrimiento no era una condena, sino el campo donde la virtud crece. Siglo I después de Cristo. Séneca, desterrado a la isla de Córcega, enfrenta soledad y desprecio. Sin embargo, en lugar de rendirse, convierte su aislamiento en escritura. En cartas cargadas de sabiduría, explica que la fortaleza interior nace cuando dejamos de depender de lo externo. La isla no fue su prisión, fue su laboratorio de resistencia. Los estoicos comparaban la vida con un entrenamiento. Igual que los músculos crecen con resistencia, la mente se fortalece enfrentando dificultades. Cada lágrima, cada noche en vela, es un peso que moldea la fortaleza interior. La ruptura deja de ser una desgracia y se convierte en el gimnasio invisible del alma. En plena campaña militar, Marco Aurelio escribe: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Sus palabras resuenan como un martillo contra la debilidad interior. El emperador, rodeado de traiciones y muertes, demuestra que la fortaleza no se mide en poder, sino en control del propio espíritu. En medio de la angustia, el protagonista aprende a practicar el silencio. No responder mensajes impulsivos, no buscar explicaciones que nunca llegarán. Cada instante de autocontrol es un ladrillo más en la fortaleza interior. Para los estoicos, dominar la lengua y los impulsos era más poderoso que conquistar ciudades. Los estoicos aconsejaban comenzar cada día con una reflexión: hoy me encontraré con la ingratitud, la traición, la envidia. Pero ninguna de ellas puede dañarme si no lo permito. El protagonista despierta al amanecer, abre la ventana y respira profundo. No espera un día sin dolor, pero se prepara para enfrentarlo con dignidad. La fortaleza interior protege, pero no resuelve todo. El corazón aún late con deseo de amar y con miedo a sufrir. ¿Cómo usar esa fortaleza para redescubrir el amor sin convertirse en prisionero del temor? La fortaleza interior es la base. Pero los estoicos sabían que la vida no se detiene allí, el verdadero reto es abrirse de nuevo al amor y a la posibilidad de perderlo otra vez. Ese será el viaje del próximo episodio: amar sin cadenas. Amar después de una ruptura parece un salto al vacío. El miedo a repetir el dolor es como una sombra constante. Pero los estoicos enseñaban algo revolucionario: amar no significa poseer, sino aceptar con libertad. Un café solitario en una tarde lluviosa. El protagonista observa a parejas conversando, riendo. En su interior, el deseo de volver a amar choca con el temor a sufrir otra vez. La desconfianza parece más fuerte que el corazón. ¿Es posible amar sin miedo? Epicteto enseñaba que amar es como hospedarse en una posada: disfrutamos de la estancia, pero sabemos que tarde o temprano debemos partir. Si nos aferramos, el viaje se convierte en tormento. Su lección es clara: el amor no debe ser una cadena, sino un regalo consciente de la vida. La cámara muestra manos intentando retener agua entre los dedos. No importa cuánto se aprieten, siempre se escurre. Así es el intento de poseer a otro ser humano, una batalla perdida. Los estoicos proponían amar con desapego, entregando lo mejor de uno mismo sin pretender controlar el destino del otro. En sus cartas, Séneca recuerda a su madre que cada afecto humano está hecho de fragilidad. No por eso debemos huir de él, sino vivirlo intensamente, conscientes de su carácter fugaz. Amar sin cadenas significa disfrutar de la belleza sin miedo a la pérdida. El protagonista sale a caminar bajo la luz del atardecer. Ya no piensa en el pasado ni teme el futuro. El amor, comprendido desde la filosofía estoica, no es una promesa eterna, sino un instante vivido con plenitud. Esa es la verdadera libertad: abrirse al presente, aun sabiendo que puede desvanecerse. Marco Aurelio escribió: ama sin esperar nada a cambio. Sus palabras resuenan como un consejo eterno: la grandeza del amor no se mide por su duración, sino por la virtud con la que lo entregamos. Amar sin cadenas no es debilidad, es la forma más alta de fortaleza. El protagonista sonríe, no porque haya olvidado la ruptura, sino porque la ha integrado en su vida. El dolor se convirtió en maestro, la pérdida en sabiduría, y la filosofía en camino.
Ahora está listo para amar de nuevo, no desde la necesidad, sino desde la libertad. Superar una ruptura con filosofía estoica no significa dejar de sentir, sino aprender a sentir de otra manera. Lo que antes parecía un final, se revela como el inicio de un nuevo viaje, uno en el que el amor ya no es cadena, sino alas. Ya lo ves, hasta Marco Aurelio tenía ex y sobrevivió para contarlo en sus Meditaciones. Así que tú también puedes. Si quieres más dosis de filosofía estoica servida con drama y sarcasmo, suscríbete ahora mismo. Y déjame un emoji abajo que describa tu estado de ánimo después de este viaje estoico. Corazón roto si aún lloras, fuego si ya estás renaciendo, emoji con gafas si te crees Epicteto en versión moderna,